It's by creating a demagogic discourse, by promising things that will not be delivered effectively, by not dividing either our societies, by putting forward the reforms that our country and our countries need in Latin America, that assumes full responsibility, because it's very easy to blame always the others. In one word, I would like to see a president that doesn't get elected by lying to the people, a president that doesn't govern by Como buitres carroñeros, los expresidentes Calderón y Zedillo salieron en nado sincronizado a criticar el gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, Ernesto Zedillo, desde el extranjero, ha dicho que el próximo presidente o presidenta de México debe ser alguien que no divida a los mexicanos. También el usurpador de Felipe Calderón ha salido a decir que la democracia está en riesgo si no regresa el PRIAN a gobernar nuestro país. En respuesta a Zedillo, olvida que el presidente López Obrador tiene una aprobación por encima del 70%, pero más allá de datos duros. ¿Con qué calidad moral se atreve Ernesto Zedillo a venirnos a dar consejos a los mexicanos? Él ya gobernó este país y tan mal lo hizo que desde que dejó la presidencia tuvo que huir al extranjero en una especie de autoexilio. Zedillo fue un tecnócrata que aplicó las peores recetas neoliberales que pueden existir en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Para las nuevas generaciones que no lo conozcan, Ernesto Zedillo fue el responsable del llamado error de diciembre, filtrando información privilegiada a unos cuantos empresarios sobre una devaluación del peso mexicano. Esos empresarios sacaron todo su dinero de los bancos mexicanos y compraron dólares, generando así una enorme crisis económica y provocando la quiebra de millones de familias, obligando a que los mexicanos y mexicanas migraran a los Estados Unidos por necesidad y no por gusto. También Zedillo fue el responsable del FOBAPROA. Derivado al error de diciembre, la mayoría de los bancos mexicanos quebraron y Zedillo, por medio del FOBAPROA, hizo que el pueblo de México pagara la deuda de los banqueros, generando así una de las peores deudas en la historia de nuestro México, la cual seguimos pagando al día de hoy. Por si fuera poco,
Cedillo desmanteló el servicio de trenes de pasajeros, privatizándolos y entregó gran parte de la infraestructura ferroviaria a las corporaciones extranjeras que le dieron empleo cuando este terminó su sexenio. A Cedillo se le recuerda también por las matanzas de Acteal y de Aguas Blancas. Otro expresidente que anda de opinólogo y que está a la par o peor es Felipe Calderón, quien ha salido a decir que la democracia mexicana está en riesgo si no regresa el PRIAN a gobernar nuestro país. ¿Con qué cara se atreve a hablar de democracia Calderón si él mismo violó flagrantemente a la democracia mexicana cuando robó la elección en el año 2006 y se negó a aceptar el recuento de los votos en aquella elección? Por cierto, una elección robada con una mínima diferencia del 0.1%. Pero ahora resulta que Felipe Calderón nos quiere venir a dar lecciones de moral y de democracia. No se nos olvida que fue Calderón quien entregó el 60% del territorio nacional en concesiones a los extranjeros y también quien entregó el país al crimen organizado. Él mismo admite en aquella entrevista de cómo los distintos grupos de criminales se apoderaron de los gobiernos municipales en el estado de Michoacán durante su sexenio y él no hizo nada al respecto. Por su parte, sabemos que toda la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el crimen organizado fue una completa farsa, ya que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue encontrado culpable por tribunales de la ciudad de Nueva York por haber sido cómplice del crimen organizado y haber recibido sobornos multimillonarios de aquel cártel mexicano. En vez de que Calderón trate de darnos consejos sobre cómo debe ser la próxima presidenta de México, nos debería de explicar por qué de todas las evidencias de corrupción por parte de García Luna jamás se le destituyó de su cargo. Una de dos, o el expresidente Calderón estaba coludido con García Luna y el crimen organizado, o simplemente es un total y tremendo estúpido, siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y durante 6 años haber sido engañado. Y Cedillo, más que opinar, nos debería de explicar sobre su responsabilidad en la crisis de 1995, en el FOBAPROA y en el desmantelamiento de los trenes de pasajeros de nuestro país. Más que opiniones, nuestro México, nuestros mexicanos exigen que los expresidentes paguen por sus crímenes de Estado, por las traiciones al pueblo de México y por sus malos gobiernos. El pueblo no olvida y por ello volverán a perder las elecciones en el 2024. Muchos de los expresidentes surgidos de las filas del PRI habían mantenido silencio permanente. Peña es un buen ejemplo de prudencia. Ayer, Ernesto Zedillo lo reviven, lo traen otra vez a la política nacional a declarar, le hace una entrevista a Bill Ríos, lo que le gustaría para la presidencia el próximo año. ¿Con qué cara Ernesto Zedillo, culpable de la matanza de Acteal, el que regaló ferrocarriles nacionales diciendo que iban a ser los más modernos del mundo y ahora son invisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros, hasta ahora la gran obra que va a entregar en diciembre del Tren Maya el compañero presidente López Obrador, viene a querernos darnos lecciones de cómo hacer política. Y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, desde una reunión en Europa, en España, ha estado cobijando a Aznar, reuniones y en Sudamérica también, de nostálgicos, la fachiza nostálgica del poder que fueron derrotados en Chile, Colombia, España, en México, por citar algunos ejemplos. 2 declaraciones vergonzosas. Una diciendo que siendo usurpaba la presidencia, le reclamó a un alcalde que el jefe de la policía era el narco, le dijo todo el gobierno es del narco. Él trabajaba para el Chapo Guzmán, socio del Chapo Guzmán Calderón cuando declaró la guerra contra el narco y bañó en sangre el país. Y una segunda declaración en esa misma intervención, donde dice que está en riesgo la democracia en México. Él que hizo un fraude electoral, que usurpó la presidencia, que se alió al grupo criminal más peligroso de México, el del Chapo Guzmán, que bañó en sangre el país, viene a plantear que están en riesgo las instituciones porque están siendo acosadas desde la presidencia de la República. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? ¿Cómo ven a Ernesto Zedillo, que después de estar escondido bajo las piedras allá en España y ahora regresa a la política y dice que hay un discurso demagógico prometiendo cosas que no se cumplan, como si él hubiera sido un presidente ejemplar? Y por otra parte, Felipe Calderón, en un foro internacional, hablando de honestidad y de cómo se debe gobernar un país, cuando todos sabemos que usurpó la presidencia de México y Miguel Torruco lo tunde bien y bonito y sabroso
peligroso. Dice que Zedillo es el menos indicado para criticar o dar consejos de cómo se debe gobernar, ya que fue responsable de una gran crisis cuando gobernó. También fue responsable del Fobaproa y desmanteló el servicio de trenes de pasajeros. Y Torruco también le cerró el hocico a Calderón, diciendo que cómo se le ocurre darnos clases de moral y democracia. Urrolas entregó el 60% del país en concesiones a los extranjeros y se robó la presidencia de México y le dio un garrotazo a lo tonto al avispero. Y la guerra contra el crimen organizado fue una completa farsa. Noroña también les da una paliza a este par de vendepatrias que no llenaron con haber entregado el patrimonio mexicano a los extranjeros y tampoco llenaron con haber saqueado al país y ahora quieren regresar por más. Estar al pendiente del próximo video, amigos. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Bye.